vamos a buscar la última hora relacionada con la sanidad, y es que hoy los centros de salud a las 12 del mediodía realizarán una protesta o un paro. ¿Quiénes lo llevan a cabo? Pues el sindicato que representa a médicos y enfermeros. ¿Y por qué salen a la calle? Pues porque no les gusta el nuevo decreto de sanidad referente a la atención primaria y la atención continuada. Martina, y además ha habido dimisiones, cuéntanos. Sí, concentración en todos los centros de salud de Zaragoza a las 12, convocados por el principal sindicato sanitario, que incluye a 3 sindicatos de médicos y enfermeros, por esa reforma de la atención continuada. Aseguran que es engañosa y que ha sido todo un decretazo. Hasta ahora mismo, en Zaragoza hay 26 médicos MAC, 26 médicos de atención continuada repartidos por los centros de salud. Con esta reforma, estos médicos desaparecerán. Algunos de ellos pasarán a integrarse en los médicos cupo, médicos normales de los centros de salud, y será toda la plantilla de médicos urbanos los que tendrán que hacer guardias en los 4 centros de especialidades de referencia de Zaragoza durante las tardes y los fines de semana. Hasta ahora los médicos urbanos no hacían esas guardias, sí los médicos rurales. Les tocará una guardia al mes. Para el sindicato esto es mejorar el servicio para la población con los mismos profesionales. Por otro lado, las asociaciones de vecinos de Zaragoza aseguran que para esta reforma se necesitaría mucha más financiación, y por su parte el consejero José Luis Bancalero asegura que está dispuesto al diálogo, algo que los sindicatos denuncian que hasta ahora no ha habido, y que va a ser el mismo servicio pero en 4 centros de especialidades. Los escuchamos. Para gestionar mejor los recursos que a día de hoy tenemos, para mejorar y fortalecer esa atención primaria. Desde hace años existen 4 puntos de atención continuada en Zaragoza y van a seguir estando otros 4 puntos. Si bien es verdad que el que tuviera su centro de salud debajo de casa, pues igual le pilla un poco más lejos, pero al que esté cerca de estos centros de especialidades no solamente lo tendrá más cerca, sino que encima los profesionales serán más resolutivos en los problemas de salud que le presenten a nuestros trabajadores. Lo primero que tenemos que hacer es una apuesta por salvar la sanidad pública y en este caso la atención primaria, y dotarla del presupuesto suficiente. Si tienes la misma plantilla y tienes menos jornada, parece difícil que puedas ofertar más horas, ¿no? Bueno, pues hay polémica desde hace ya varios días. El consejero Bancalero Genoveva está intentando explicar a todos los colectivos la nueva medida de sanidad, que va a centrarse en esos 4 centros de especialidades a donde tienen que acudir quienes quieran ser atendidos de urgencia. Y esto ha gustado, por ejemplo, a CESIV y a Comisiones Obreras, pero no ha gustado a CEMSATSE, que es el principal sindicato que representa a médicos y enfermeras. Realmente, hoy protestan y es el inicio de una serie de movilizaciones. Incluso de dimisiones dentro de la propia organización de la Consejería de Salud. Realmente es una situación compleja. Que no solo no tiene pinta de amainar, sino que irá más, porque cada vez es más evidente y más dramática la ausencia o la carencia de profesionales. Estamos viendo que no es un asunto de dinero, porque en este momento el presupuesto de la comunidad autónoma destinado a salud es ya del 35% del presupuesto, y en el último año se han gastado o se han invertido 500 millones más, o sea, mucho más que en lo peor de la pandemia. Por lo tanto, no estamos hablando de un asunto económico, sino de un asunto organizacional y de escuchar las necesidades de los profesionales, que al final es sobre los que recae esa atención. Yo creo que este consejero, como todos los anteriores, se enfrentan cada ejercicio a la cuadratura del círculo: más demanda, población más envejecida, más dispersa, más población y profesionales finitos, es decir, con un número de efectivos pues limitado, y realmente es difícil dar más con menos o con lo mismo. Opinar sobre esa reorganización sin estar dentro de los datos en concreto, pues es verdaderamente difícil, pero lo que sí se puede es pedir que el diálogo sea una constante para buscar una solución a una consejería y a un servicio público como es el de la sanidad, que nos involucra y nos afecta a todos. Bueno, diálogo está habiendo, porque el consejero se está reuniendo con todo el mundo. Ayer estuvo en el Consejo de la Ciudad, ha estado con los diferentes sindicatos, va a volver a reunirse con ellos también este jueves, con el principal, con el que está iniciando las movilizaciones, que recordamos que comienzan, pero luego hay días de huelga.
Y esta es la situación. Él dice que se llegó al acuerdo que ahora proponen para desconvocar, ¿no?, en el gobierno anterior una huelga, pero que ahora este mismo argumento lleva a la huelga. Y estamos intentando entender, ¿no? Yo, aunque no esté muy de moda, situación. aunque no esté muy de moda, no tengo una opinión muy clara al respecto, porque la verdad que es muy complejo de entender, y además hay una situación que tanto el actual responsable de Sanidad del Gobierno de Aragón como el anterior, como Sira Repollés, son médicos, es decir, son personas que han trabajado dentro del servicio de la sanidad pública en nuestra comunidad, que es una cosa que como ciudadanos exigimos muchas veces, ¿no?, que quien esté al frente de una cartera sepa lo que es estar ahí y entienda la realidad de los profesionales, y aún así hemos visto como tanto la anterior consejera Sira Repollés se tuvo que enfrentar a los sindicatos y se tuvo que enfrentar a convocatorias de huelga, y le está pasando lo mismo al señor Bancalero. Lo decía Genoveva, es que esto es lograr la cuadratura del círculo, es imposible. Con los recursos que hay, que se está poniendo más dotación económica, pero los recursos humanos son los que hay. Contentar a todo el mundo e intentar reducir las listas de espera cuando la sociedad cada vez está más envejecida y por lo tanto requiere de más atenciones en la atención primaria, es muy complicado. A mí como ciudadano y como usuario, pues no me convence que se traslade los puntos de atención continuada a los centros de especialidades, porque decía el señor Bancalero, hombre, si lo tienes cerca, pero es más fácil. No todos los centros de salud abrían por las tardes para urgencias, pero sí que había más y están más en los barrios, es decir, va a haber que desplazarse más lejos seguramente la gran mayoría de la población para acudir a urgencias por la tarde en un centro de salud. Eso es lo que no me convence. Ya, si ponemos el foco en cómo gestionar los recursos humanos, es que me parece imposible tener una opinión, porque además escuchas a los sindicatos y es que cada uno te dice una cosa totalmente diferente. Por lo tanto, veremos cómo se soluciona este embrollo, y más allá del diálogo yo también pido a los sindicatos y a los profesionales en este sentido también empatía también con los usuarios, que al final somos los que ellos lo sufren diariamente, pero esa calidad del servicio también repercute en la ciudadanía. Bueno, luego de todas formas hablaremos con el sindicato convocante, con CEMSATSE, cuando se produzca esos paros a partir de las 12 del mediodía. ¿Qué reclaman ellos? Dicen que no se ha negociado con ellos, que afecta a sus derechos consolidados y que va a empeorar la atención primaria. Luego nos explicarán sus reivindicaciones y insistimos que el consejero se reunirá de nuevo con ellos. Yo, desde el punto de vista que me toca, es verdad que trabajo con muchos pacientes que estudian el MIR y médicos, y realmente están muy quemados a nivel emocional. Hablan de mejorar el servicio para la población, pero creo que hay que mejorar también las circunstancias para los sanitarios, que al final es una profesión súper vocacional, y cuanto más apretemos, más fuga de cerebros va a haber, más bajas precisamente de sanitarios que necesitamos que estén ahí. Y de la misma forma que en el confinamiento salíamos a los balcones a aplaudir a los sanitarios, creo que también deberíamos darles su lugar, porque los propios médicos que atiendo en consulta me hablan del trato que también reciben ellos por parte de los usuarios, y creo que también es importante aquí educar al usuario de la sanidad en cuanto a urgencias, en cuanto a acudir al médico por circunstancias, que ahora acudimos por todo, porque nos hemos vuelto, a raíz del confinamiento, y esto yo lo he visto en la población, nos hemos vuelto muy egoístas en cuanto a nuestro cuidado personal. Entonces creo que también son como muchas patas para un banco, y desde mi punto de vista y lo que yo veo en consulta en el día a día es que tenemos que cuidar a los sanitarios, porque hay una fuga de cerebros, y si aquí no se les cuida bien, se van a ir, y lo que necesitamos son sanitarios, porque necesitamos una población saludable, y eso depende de ellos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Cuando digo empatía, es que a veces la población, estos debates parece que nos quedan muy lejos, porque estoy convencido también, y es crudo decirlo, pero estoy convencido de que dentro de esta lucha también no hay una guerra de intereses sindicales, que al final cada uno mira por hacerse más fuerte, por dar más mal que el otro, cuando al final, de verdad, si nos ponen los argumentos encima de la mesa, o sea, yo escuchando esta mañana aquí en esta casa, en Aragón Radio, debatir a dos de las representantes de los sindicatos médicos, para empezar, uno no entiende nada, o sea, no entiende las posturas de por qué están alejadas cuando no estamos hablando tampoco de una cosa que sea una revolución. Y después la sensación que se te queda es, están enfadados porque están enfadados entre ellos, pero más allá tampoco he escuchado argumentos de peso encima de la mesa, de verdad, y lo siento por las dos partes. Y creo que también que esto dista mucho también de una batalla ideológica contra el Gobierno de Aragón, porque, por ejemplo, Comisiones Obreras está a favor de esa reestructuración y de ese decreto, sin embargo, CEMSATSE no. Entonces, también aquí pedir responsabilidad a la oposición en las Cortes, porque esta es una situación complicada y
jugar con esto y generar más barro de una situación que es casi imposible de resolver, no hace sino que poner las cosas más difíciles para que se resuelvan. Complicada porque además se repite en el tiempo, claro, gobierne quien gobierne, la circunstancia es más o menos parecida y no solo eso, sino que, como decimos, va a ir a más porque las demandas, la demanda no solo no baja, sino que crece y la oferta, o sea, los efectivos profesionales, sean médicos, sean enfermeras, pues es que con las políticas de numerus clausus que venimos arrastrando desde hace 3 décadas, es que es imposible que tengamos médicos suficientes para atender lo que tenemos. Por lo tanto, tenemos que administrar lo que tenemos que cuidarlos, como dice Cebrián. Efectivamente, tenemos que cuidar a nuestros médicos, porque si no, si encima los tenemos, ese trato que lo estamos viendo estos días con el aumento de las agresiones, que realmente es injustificada esa relación del paciente con el médico. O sea, debemos de cuidarlos como pacientes, desde la administración, ser conscientes, los que están en el gobierno, los que están en la oposición, de que es un material sensible, imprescindible para que funcione la maquinaria de la sanidad, y desde luego también los sindicatos que en este momento están enfrentados en una reivindicación sectorial, pues desde el momento en que no son inteligibles sus posturas, pues pierden bastante credibilidad. Antes hemos hablado de que también se han producido dimisiones para mostrar su descontento. Martina, las hemos conocido esta mañana. Sí, con toda esta situación, la directora de atención primaria del sector más grande de la ciudad, el que pertenece al Miguel Servet, ha dimitido con todo su equipo directivo. Asegura que esto es un decretazo y que es un retroceso en los derechos de los médicos. Recordamos que desde el año 1997 los médicos urbanos no debían hacer guardias. A partir de ahora deberán hacer una guardia al mes después de su jornada habitual y sin descanso. Esta situación es muy tensa y podría haber dimisiones en las próximas horas en el sector del clínico e incluso en el rollo Villanova. A esto hay que sumar la concentración de hoy a las 12, más concentraciones convocadas para los próximos días, una manifestación el próximo día 16 de marzo y huelga convocada para el 21 y 31 de marzo.